todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este su podcast Ecos de la Historia, el espacio donde desmenuzamos la historia para entender nuestro presente. Les saluda Julia Contreras. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje en el tiempo fascinante. Viajaremos a la Edad Moderna, periodo comprendido entre los siglos XV y XVIII. Esta fue una época de grandes barcos, arte barroco y descubrimientos, sí, pero también el momento donde se perfeccionaron los mecanismos de control social. ¿Alguna vez se han preguntado cómo hacían los poderosos del pasado para mantener a millones de personas alineadas en la tecnología que tenemos hoy? Y más importante aún, ¿realmente nos hemos librado de esos mecanismos o solo cambiaron de forma? Quédense conmigo, porque hoy analizamos el control religioso, político y cultural de la modernidad y su asombroso reflejo en el siglo XXI. Empezamos. Comencemos con el primer gran pilar del control moderno, la religión y la iglesia. En la Edad Moderna, la religión no era un asunto privado de los domingos, era el tejido mismo de la realidad. La iglesia dictaba qué estaba bien, qué estaba mal y qué era la verdad absoluta. Y para vigilar que nadie se saliera del camino, existieron instituciones terribles. El ejemplo histórico por excelencia es el Tribunal del Santo Oficio, mejor conocido como la Inquisición, que fue instaurada por los Reyes Católicos en 1478. La Inquisición no solo perseguía la herejía, sino que controlaba las mentes. Un caso emblemático fue el de Galileo Galilei en 1633, obligado a retractarse de su teoría heliocéntrica porque contradecía la doctrina religiosa. El miedo a la denuncia anónima y al castigo público generaba una autocensura feroz. Pero, ¿y cómo se conecta esto con la actualidad? Bueno, hoy no tenemos hogueras de la Inquisición, pero piensen en la cultura de la cancelación en las redes sociales. Si alguien disiente del dogma o de la narrativa políticamente correcta de un grupo, es expuesto, juzgado públicamente y excomulgado digitalmente. El tribunal ya no es religioso, es digital, pero el mecanismo de linchamiento público y el miedo a la exclusión siguen siendo exactamente los mismos. Pasemos ahora al plano político, las monarquías absolutas. Durante la Edad Moderna, el poder se centró en una sola figura, el rey. Bajo la premisa del derecho divino, se argumentaba que el monarca recibía su poder directamente de Dios, por lo que nadie podía cuestionarlo. El ejemplo histórico supremo es Luis XIV de Francia, el Rey Sol, quien famosamente pronunció la frase «El Estado soy yo». Luis XIV inventó un mecanismo de control brillante, el Palacio de Versalles. Obligó a toda la nobleza francesa a vivir allí con él. ¿Pero y esto para qué? Pues para tenerlos vigilados, entretenidos con banquetes, modas y chismes, neutralizando cualquier intento de rebelión. El control político se ejercía mediante la centralización absoluta y una red de espionaje cortesano. ¿Y esto cómo se ve hoy en día? Bueno, el absolutismo ilustrado mutó. Aunque vivimos en democracias, la concentración del poder y la vigilancia siguen vigentes a través del control de datos y la vigilancia estatal. Pensemos, por ejemplo, en los sistemas de reconocimiento facial y de crédito social que se usan en algunos países asiáticos, o en cómo los gobiernos actuales utilizan el espionaje masivo de metadatos bajo el argumento de la seguridad nacional. Cambiamos al Rey Sol por el gran hermano tecnológico. Pero el control más efectivo no es el que se hace por la fuerza, sino el que se mete en nuestras cabezas de forma sutil, como por ejemplo la educación, las costumbres y los valores. En la Edad Moderna, la conducta se regulaba desde la infancia. La educación estaba monopolizada por órdenes religiosas, por ejemplo como los jesuitas, fundados en el siglo XVI. Ellos entendieron que para moldear una sociedad debían moldear a los niños primero. Se enseñaba la obediencia ciega, el temor a Dios, el respeto estricto a las jerarquías sociales y la resignación. Si nacías campesino, pues debías aceptar tu destino. Las costumbres controlaban especialmente a las mujeres, relegadas al ámbito doméstico y bajo la tutela masculina, castigando cualquier desvío de la norma con el rechazo social. ¿Cuál es la antología con el presente de toda esta situación? Pues simplemente miren a su alrededor. No es tan difícil. Hoy, nuestros grandes educadores de la
conducta no son solo las escuelas, son los algoritmos de las redes sociales como TikTok o Instagram. A través de ellos se nos dictan los nuevos estándares de belleza, de éxito, de consumo y de comportamiento. Nos autoexigimos encajar en moldes perfectos y, si no los hacemos, sentimos la misma frustración que un habitante del siglo XVII, por ejemplo, que no cumplía con los estándares de su comunidad. El diseño de nuestra conducta ya no proviene de un catecismo, sino de un feed personalizado. Ya llegando al final de nuestro viaje, me queda compartirles una reflexión personal que me parece fundamental. ¿Por qué es importante estudiar todo esto hoy? Bueno, reconocer y analizar los mecanismos de control del pasado no es solo un ejercicio académico, es una herramienta de supervivencia democrática y mental. Si no entendemos cómo nos controlaban antes, seremos ciegos ante las formas en que nos controlan ahora. El poder siempre va a buscar la manera de domesticar la conducta humana. Lo hizo con la fe en la edad moderna, lo hizo con la fuerza del Estado y lo hace hoy con los datos y el consumo. Desarrollar un pensamiento crítico nos va a permitir levantar el velo, cuestionar lo que se nos presenta como normal y decidir con verdadera libertad quiénes queremos ser. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Ecos de la Historia. No olviden cuestionarlo todo, investigar y por supuesto, dejarme sus comentarios. Nos vemos en la próxima.